Bien, hermanos, buenas tardes. Buenas tardes. Me alegra verles. Ya esta es la última parte de esta vigilia. Y bueno, hemos podido escuchar algo de los temas. Y me pidieron que hablara un poco acerca del Espíritu Santo, un tema que podría tomar mucho tiempo predicar. Podríamos tener una semana de oración con eso, con ese tema, y no se garantiza que se cubra todo. Sin embargo, esta tarde vamos a mirar tal vez algunos textos bíblicos que nos van a ayudar a nosotros a entender por qué la importancia del Espíritu Santo en la iglesia. Yo quiero que me acompañen a buscar en sus Biblias San Juan capítulo 16. No vamos a orar porque ya hemos estado orando bastante. San Juan capítulo 16, versículo 7 en adelante. San Juan 16, versículo 7 en adelante. En esta parte, en esta reflexión, tal vez yo le pida a ustedes que me acompañen a leer, que lean ustedes. Así que si les pido que por favor lean un versículo u otro, no se sorprendan. Voy a empezar a leer. San Juan 16, versículo 7 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si yo no me fuese, el Consolador, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que el Padre tiene es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, en estos versos, nosotros nos damos cuenta, hermanos, de algunas cosas que resaltan allí. Pero para empezar, Jesús mismo dijo a sus discípulos: a ustedes les conviene que yo me vaya. Cualquiera pensaría que la presencia de Jesús en la tierra era la mayor bendición que el ser humano podría tener, pero Él le dijo a sus discípulos: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo me fuere, entonces yo puedo enviar al Consolador. Quiere decir que la tarea, el trabajo, la misión que tiene el Espíritu Santo es una misión tan importante o más importante que la que tuvo Jesús cuando estuvo en el mundo. Y realmente cuando nosotros leemos esto, por ejemplo, allí dice: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Nada más pensemos en eso, que el Espíritu de Dios, a quien no vemos, por supuesto, porque no están nuestros ojos abiertos al mundo espiritual, el Espíritu Santo, cuando usted está buscando la verdad, el Espíritu Santo lo guía a la verdad. Y sin yo querer quitarle mérito a ninguna persona, bien sea pastor, anciano, líder, un estudioso de la Biblia, un teólogo, sin yo querer quitarle mérito a nadie, porque muy bien alguien puede explicarlo, usted con Dios puede entender la palabra. Usted solamente tiene que pedirlo, porque está prometido que el Espíritu Santo lo va a guiar a la verdad. ¿Cómo el Espíritu Santo va a hacerlo? Yo no lo sé. Pero si usted lo pide,
Él lo guía a usted personalmente a la verdad. Y cuando las personas dentro de nuestro mundo religioso dicen, ay, pero es que yo no puedo entender esto o aquello o lo otro, simplemente están cerrándose a sí mismos a la influencia, al poder didáctico o de enseñanza que el Espíritu Santo tiene, a quien nosotros no conocemos realmente y no sabemos qué tantas formas y maneras tendrá Él de enseñarnos a nosotros una verdad. Dice la sierva de Dios en el libro Joya de los Testimonios 3, página 211 y párrafo 3, lo siguiente. Cristo declaró que la influencia divina del Espíritu había de acompañar a sus discípulos hasta el fin. Pero la promesa no es apreciada como debiera ser. Por lo tanto, su cumplimiento no se ve como debería verse. La promesa del Espíritu es algo en lo cual se piensa poco. Y el resultado es tan solo lo que podría esperarse: sequía, tinieblas, decadencia y muerte espiritual. Los asuntos de menor importancia ocupan la atención en la iglesia. Y aunque es ofrecido en su infinita plenitud, falta el poder divino que es necesario para el crecimiento y la prosperidad de la iglesia y que traería todas las demás bendiciones en su estela. Quiere decir, hermanos, que nosotros, ahora que el pastor estaba hablando acerca del reavivamiento, es imposible una obra de reavivamiento sin que el Espíritu Santo intervenga. El Espíritu Santo es el agente divino que puede y que causa tanto la reforma como el reavivamiento dentro de la iglesia. Esto es algo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Se necesita un poder sobrenatural, sobrehumano, para poder nosotros realmente alcanzar una reforma y un reavivamiento. Voy a repartirles algunos textos para que nos demos cuenta qué tan importante es la obra del Espíritu. Génesis 1:2, por favor alguien lea Génesis 1:2. El Espíritu Santo estaba en la creación. Alguien me lee por favor Juan 6:63. Otra persona me lee Romanos 8:26. Alguien me lee por favor Apocalipsis 1:4. Otra persona Apocalipsis 3:1. Vamos entonces a empezar a leer. ¿Quién tiene Génesis capítulo 1 versículo 2? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así que el Espíritu Santo estaba en la creación. Juan 6:63. Hermano Pedro. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Entonces el Espíritu Santo es el que da vida al ser humano. Para empezar, estaba en la creación y Él es el origen de la vida. Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que el Espíritu Santo es quien lleva nuestras oraciones al cielo. Él intercede por nosotros porque nosotros a veces no sabemos ni lo que estamos pidiendo. Y Él intercede ante el Padre con gemidos indecibles. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. ¿Alguien? ¿Cualquiera? Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracias sea a vosotros y paz al que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Entonces en la Biblia, en el Apocalipsis, se habla de los 7 espíritus de Dios. Vamos a leer Apocalipsis 3, versículo 1, por favor. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto:
yo conozco tus obras, tú tienes nombre de que vives y estás muerto. Muchas gracias. Entonces en Apocalipsis se repite la idea de que Jesús tiene los 7 espíritus de Dios. Vamos a leer Apocalipsis 5:6. Miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces cuando leemos esto y cuando pensamos acerca de esto, que hay 7 espíritus, nosotros nos ponemos a pensar si esto realmente es algo literal o es simbólico, o como que son 7 espíritus, es un solo espíritu. Vamos a leer Isaías capítulo 11 y versículo 2, porque Isaías fue el primero que habló acerca de esto, hablando acerca de Jesús, y él allí menciona los 7 espíritus. Y reposará sobre el espíritu, en el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces allí nosotros vemos las 7 características o fases del Espíritu Santo. Hermanos, cuando nosotros hablamos acerca del Espíritu de Dios, una de las cosas que más se enfatiza en la Biblia, con la que más se correlaciona el Espíritu Santo, es con la sabiduría y con la inteligencia divina. Vamos al libro de Génesis capítulo 41, versículo 38. En el Antiguo Testamento, todos los hombres de Dios, todas las personas a quienes Dios utilizó, bien sea como patriarcas, como profetas, como siervos, como varones de Dios, mujeres de Dios, estuvieron llenos del Espíritu. Génesis 41, 38. Y dijo Faraón a sus siervos, hemos de hallar otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios. Faraón, un rey egipcio, cuando vio a José y cuando José le interpretó los sueños que él tuvo acerca de las vacas y las espigas, dijo, ¿dónde vamos a encontrar otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Así que, definitivamente, cuando José habló delante del faraón, el faraón vio en José algo que no había visto en más nadie, y el Señor le habló al faraón para hacerle entender que él era el hombre que él necesitaba. Vamos a leer Hechos 7, 9 y 10. Hechos 7, 9 y 10. Y le libró de todas sus aflicciones y le dio gracia y sabiduría en la presencia de Faraón, rey de Egipto, el cual le puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Entonces allí ustedes se dan cuenta que la Biblia confirma que el Señor le dio gracia y sabiduría a José delante del faraón, y de esa manera el faraón se dio cuenta de que José era un ser diferente que estaba lleno del Espíritu de Dios. Daniel capítulo 5 versículo 11. Otra persona me busca el versículo 14 de Daniel capítulo 5 y otra persona me busca Jueces capítulo 3 versículos 9 y 10. Vamos a leer Daniel 5, 11. En tu reino hay un hombre en el cual mora el Espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, sustituyó, jefe de todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Entonces, gracias a que Nabucodonosor se dio cuenta que Daniel tenía inteligencia, luz y sabiduría, lo puso por encima de todos sus magos y astrólogos. Otra vez el Espíritu Santo en las personas ilumina el entendimiento, les da claridad de pensamiento, les da sabiduría, y los que los escuchan se dan cuenta de que en esa persona hay algo que no todo el mundo tiene. Daniel 5, versículo 14, por favor. Yo he oído de ti que el Espíritu de los dioses santos está en ti, que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Este es Belsasar, el nieto de Nabucodonosor, hablando con Daniel y confirmando lo que ya se había dicho acerca de él, y le dice, yo he escuchado de ti, que en ti hay más entendimiento, más sabiduría, más luz para entender las cosas. Vamos a leer Jueces, capítulo 3, versículos 9 y 10. Jueces 3, 9 y 10.
Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Gusán-Risaín, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Gusán-Risataín. Noten ustedes cómo, hermanos, los jueces, cómo las personas que se ponían en las manos del Señor, no era que trabajaban, no era que hacían su trabajo porque tenían capacidad o porque eran hábiles o porque, por ejemplo, Moisés, él fue entrenado en la guerra, él conocía el idioma egipcio, él era un hombre valiente, pero no eran esos atributos lo que hacían que él pudiese salir adelante. Era que el Señor lo imbuía de su espíritu, porque el Señor no busca a las personas por lo que son, el Señor busca a las personas que se entregan a Él y los capacita para que hagan el trabajo que Él quiere que hagan. Vamos a leer Jueces capítulo 6, versículo 34, y otra persona busque Jueces capítulo 11, versículo 29. Leímos acerca de Otoniel, ahora vamos a leer acerca de Gedeón. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Y el Espíritu Santo, hermanos, cuando toma a una persona, le asigna el trabajo que necesita hacer para el momento. No es que el Espíritu Santo tome una persona para que hable en lenguas, o que el Espíritu Santo tome una persona para que haga milagros. En este caso, en el caso de Gedeón, lo único que hizo fue tocar el cuerno, pero el Espíritu Santo lo utilizó para eso. Y gracias a que él tocó el cuerno lleno del Espíritu, el resto del ejército se unió a él. Vamos a leer acerca de Jefté, Jueces 11, 29. Entonces Jefté, poseído por el Espíritu del Señor, recorrió Galaad, y Manasés pasó por Mizpa de Galaad, y desde ahí avanzó contra los amonitas. Gracias. Entonces Jefté también, miren, si uno pone a leer qué fue lo que hizo Jefté, porque estaba lleno del Espíritu Santo, lo único que hizo fue recorrer ciertos pueblos y ciudades para reunir el pueblo para poder ofrecer una batalla en contra de los filisteos. Pero es que el Espíritu Santo trabaja dependiendo de la circunstancia, del momento y de la necesidad que se tenga. Vamos a leer acerca de Sansón, Jueces 13, 24 y 25. Y otra persona me busca Primera de Samuel, capítulo 10, versículos 6 y 10. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Imagínense nosotros cuántas veces hemos hablado de Sansón, sabemos el fracaso de Sansón, sabemos la caída de Sansón, y sin embargo la Biblia dice que cuando él nació, el Señor lo bendijo y él estaba lleno del Espíritu Santo. Esto nos ayuda a nosotros a pensar, hermanos, que el hecho de que alguien de repente pueda estar llena del Espíritu de Dios no quiere decir que toda la vida va a estar lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede tomar a una persona y lo puede abandonar también, dependiendo de cómo la persona esté con la actitud que esté delante de Dios. Vamos a leer primera de Samuel 10, versículos 6 y 10. Y otra persona me lee primera de Samuel 11, versículo 6. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. El 10. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él y profetizó entre ellos. Entonces Saúl, que era el primer rey de Israel, él estuvo lleno del Espíritu Santo y él profetizó, él era un profeta. Y sin embargo, hermanos, después sucedió lo que dice primera de Samuel capítulo 11, versículo 6. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira
en gran manera. En este momento Saúl está escuchando que los filisteos y los enemigos del pueblo están entonces atacando y el Espíritu Santo viene sobre él y él se llena de ira y se va a la guerra. Sin embargo, hermanos, 1 Samuel 16, versículo 14, les leo, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y entonces le atormentaba en su lugar un espíritu malo de parte de Jehová. Quiere decir que el Espíritu Santo no está obligado o no está retenido en una persona por el hecho de que la persona, en este caso Saúl, él era el rey de Israel, no porque él fuese el rey, el Espíritu Santo tenía que estar con él. Todo dependía de su actitud hacia Dios. Y nosotros podemos leer la Biblia y nos vamos a encontrar verso tras verso tras verso que habla de la obra del Espíritu Santo. Por ejemplo, Lucas 1:15, Juan Bautista, a diferencia de muchos otros hombres en la Biblia, San Juan Bautista fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Quiere decir que este hombre nació casi que nacido de nuevo. Sansón fue anunciado por el Espíritu de Dios, pero la Biblia no dice que él fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Sin embargo, Juan Bautista lo fue. Y asimismo lo fue Jesús. Mateo 1:18 dice que antes que María y José se juntasen, ella se descubrió que estaba concebida o que estaba embarazada por la obra del Espíritu Santo y así le fue dicho. En Mateo capítulo 3 y versículo 11, este es un texto que quiero que leamos, por favor, Mateo 3:11. Vamos a leer Mateo 4:1 también. Vamos a leer también Mateo 10:20. Vamos a leer Mateo 12:28. Mateo 3:11, Mateo 4:1, Mateo 10:20, Mateo 12:28. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces el Espíritu Santo bautiza. El Espíritu Santo, hermanos, no solamente da sabiduría, no solamente da luz, no solamente da inteligencia, sino que el Espíritu Santo bautiza. Cuando Cristo fue bautizado, el Espíritu Santo vino sobre él. Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El Espíritu Santo hace cosas que nosotros nos sorprenderíamos. Por ejemplo, eso. Él llevó a Cristo al desierto y sabía que iba a ser tentado por el diablo, sin embargo lo llevó, porque ese era su trabajo. Eso era lo que él tenía que hacer. El Espíritu Santo, cuando dirige la vida de una persona, lo lleva a donde la persona no sabe que lo va a llevar, a hacer lo que no sabe lo que va a hacer. Porque, hermanos, no somos nosotros quienes lo controlamos a él. Es él el que debería controlarnos a nosotros. Cuando nosotros nos reunimos como iglesia y le decimos al Señor, Señor, permite que el Espíritu Santo venga sobre nosotros, no es porque yo lo voy a tomar y lo voy a manejar a mi gusto y voy a hacer con él lo que yo quiera. Eso es una figura un poco infantil, porque el Espíritu Santo es un ser personal. Él va a venir a mi vida, va a influenciar en mi mente y me va a decir lo que yo tengo que hacer. Y entonces yo tengo que obedecer. Vamos a leer Mateo capítulo 10, versículo 20. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en nosotros. Imagínense, no solamente Él nos dirige, no solamente nos da la inteligencia, no solamente nos da la luz, no solamente nos da la sabiduría, Él habla por nosotros. A veces nosotros decimos, ay, pero yo no sé qué decir. No te preocupes. Si tú te pones en las manos de Dios, el Señor te va a guiar a la verdad. Y no solamente te va a guiar a la verdad, Él también va a hablar por ti. Él va a poner en tu boca las palabras que tú tienes que decir para que no seas tú el que hable. Muchas veces cuando un predicador se para aquí a hablar y oran por él, nosotros mismos decimos eso, Señor, que tu pueblo pueda escuchar tu voz, que no sea el predicador. Y eso es precisamente lo que la Biblia enseña. Mateo 12, 28.
En cambio, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que... En cambio, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Entonces el Espíritu Santo también tiene el poder de echar demonios. Jesús echaba a los demonios gracias a la obra del poder del Espíritu Santo. No era porque Él era Dios, pero el Espíritu Santo era el que estaba actuando, y ahorita en unos minutos vamos a ver de qué manera lo hacía. Hay un asunto en la Biblia que es una pregunta que la gente constantemente se hace. ¿Qué es eso de el pecado imperdonable? ¿Cómo es eso de que hay pecado que no tiene perdón? Vamos a leer Mateo capítulo 12, versículo 32. Mateo 12, versículo 32. Y cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, más cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Entonces, hermanos, la figura del Espíritu de Dios es tan importante que Jesús dijo: ustedes pueden hablar de mí todo lo que quieran, pueden decir todo lo que quieran de mí, pero no hablen en contra del Espíritu de Dios, porque el que habla en contra del Espíritu de Dios, dice la Biblia, no tiene perdón. En otras palabras, rechazar la obra del Espíritu Santo es un asunto imperdonable, porque llega el momento en que ya la persona no quiere saber nada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre está interesado, pero llega el momento en que el corazón se endurece tanto que ya lo rechaza. Y este texto de Gálatas 5, 22 y 23 es un texto que todos sabemos, que lo conocemos. Allí el apóstol Pablo habla del fruto del Espíritu. Y él dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza o temperancia o dominio propio. Y dice la Biblia: contra esas cosas no hay ley. Quiere decir que una persona, hermano, que está llena, influenciada, colmada del Espíritu de Dios, manifiesta el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu no es una sola cosa. El fruto del Espíritu son todas esas cosas que se han mencionado: el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la paciencia, la bondad, la fe, etc. Vamos a mirar un texto que a mí me gusta mucho. Es 1 Corintios capítulo 14 y versículo 15. 1 Corintios capítulo 14 y versículo 15. Cuando oramos y cantamos, no importando dónde estemos, cuando oramos y cantamos, lo hacemos porque el Espíritu Santo lo hace en nosotros, o así debería ser. Vamos a leer 1 Corintios 14, versículo 15. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, cantaré también con el entendimiento. Entonces, cuando nosotros oramos, no es simplemente quemar un minuto porque ya va a llegar la hora, o vamos a hacer una oracioncita porque nos faltan 5. No, orar, la Biblia dice: si voy a orar con el entendimiento. Voy a orar sabiendo lo que estoy orando. Igualmente si voy a cantar. Si voy a cantar, no es que, hermano, vamos mientras suben aquí, vamos a cantar unos himnos. No es mientras. O sea, eso no es así. El Espíritu Santo quiere usarte para cantar. Porque para cantar, cuando vas a cantar, vas a alabar a Dios. Y para alabar a Dios necesitas al Espíritu Santo. De otra manera, tus cantos son como metal que resuena, címbalo que repiñe. No sirven para nada. Entonces, el Espíritu de Dios en la iglesia es el ser divino que reaviva a la iglesia. Es el ser divino que le da vida al cuerpo de Cristo. Y el Espíritu Santo, como ustedes saben, 1 Corintios 14, 7 al 11, es quien reparte los dones a los creyentes. Así que, hermanos, cuando nos ponemos a pensar en el trabajo del Espíritu, nos damos cuenta que el Espíritu Santo lo hace todo por nosotros. Todo. Nos da la sabiduría, la inteligencia, la luz, habla por nosotros, nos enseña la verdad, nos dirige,
nos dice lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer. Lo podemos contristar, lo podemos entristecer, pero también lo podemos alegrar. Si le permitimos, Él nos ayuda a orar. Si le permitimos, Él nos ayuda a cantar. Así que Él todo lo hace. Lo único que necesitamos hacer es ponernos en sus manos y dejar que Él dirija nuestra vida. Quiero leerles una cita porque ya el tiempo se está acabando. Quiero leerles una cita que está en Joya de los Testimonios, tomo 3, página 32, párrafo 1. Y dice: mientras que los ángeles beben en el manantial principal, los santos de la tierra beben los raudales puros que fluyen del trono y alegran la ciudad de nuestra vida. Ojalá que todos pudiesen comprender cuán cerca está el cielo de la tierra, aun cuando los hijos nacidos en la tierra no lo saben. Tienen ángeles de luz por compañeros. Un testigo silencioso vela sobre toda alma, tratando de atraerla a Cristo. Mientras haya esperanza, hasta que los hombres resistan al Espíritu Santo para eterna ruina suya, siempre serán guardados por los ángeles celestiales. Mientras haya esperanza, mientras usted no rechace el Espíritu de Dios, los ángeles de Dios están cuidando. Recordemos todos que en cada asamblea de los santos realizada en la tierra, ¿no?, por ejemplo, hay ángeles de Dios escuchando los testimonios, los himnos y las oraciones. Amén. Recordemos que nuestras alabanzas quedan suplidas por los coros de las huestes angélicas en lo alto. O sea, nosotros cantamos y ellos se unen al canto. Y el canto nuestro, junto con el de los ángeles, eso sube al cielo como un incienso para el Señor. En Hebreos 1.14 hay una declaración, en Hebreos 1.14, que dice así: el Espíritu Santo, hermanos, trabaja a través de los ángeles. El Espíritu Santo, Él utiliza a los ángeles para hacer la obra. Y dice Hebreos 1.14, ¿alguien lo lee, por favor? No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Hablando acerca de los ángeles, el apóstol Pablo dijo que ellos son espíritus ministradores y que son enviados para servir a los que van a ser herederos de la salvación. Así que ellos hacen el trabajo del Espíritu Santo. Y en estos 2 minutos que me quedan, quiero leerles un par de citas más del Espíritu de Profecía. Esta está en Joya de los Testimonios, tomo 3 también, página 119, dice: no son los edificios imponentes y costosos, ni los muebles de lujo, ni las mesas cargadas de manjares delicados, lo que dará a nuestra obra influencia y éxito. Es la fe que obra por el amor y purifica el alma. Es la atmósfera de gracia que rodea al creyente. Es el Espíritu Santo obrando en el pensamiento y en el corazón, lo que da a nuestra obra sabor de vida para vida y que permite a Dios que sea bendecido. Y la última cita dice: pronto se van a realizar cambios peculiares y rápidos, y el pueblo de Dios debe estar lleno del Espíritu Santo para que con sabiduría celestial pueda hacer frente a las emergencias de esta época y, hasta donde sea posible, contrarrestar los movimientos desmoralizadores del mundo. Si la iglesia no se duerme, si los discípulos de Cristo velan y oran, podrán entonces tener luz para comprender y apreciar los movimientos del enemigo. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 69, párrafo 3. Bien, hermanos,
Entonces, nosotros tenemos una tarea que hacer y esa tarea nuestra es simplemente dejarnos guiar. Es todo. Señor, que tu Espíritu Santo me tome y que Él haga en mí su voluntad. Es todo, hermano. Si todos queremos, como dice la palabra, todos podemos ser llenos del Espíritu. Y mientras no seamos llenos del Espíritu, no importa lo que usted haga, no importa quién sea, no importa cuán influyente sea, no importa el cargo que usted sea, sin el Espíritu de Dios, nada es. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos ayude, tenemos un par de